¿Cómo activar la carga rápida de mi teléfono sin complicaciones? ¿Y cómo hacer que nuestra batería de nuestro teléfono dure mucho más tiempo? En este video tutorial te explicaremos dos métodos de cómo hacer que tu batería dure mucho más tiempo y cómo activar la carga rápida. Pero antes de explicarte cómo hacer estos procesos, te voy a explicar brevemente lo que vas a hacer. Bueno, antes de hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es probar nuestro cargador, nuestro pin de carga para ver cómo está funcionando. Depende, si ustedes tienen de pronto el cargador original, van a probarlo con su cargador original, si no con el cargador que ustedes tengan. Esto sería el primer paso, ya que en algunos de los casos primero ensayamos lo que es el cable USB, que puede ser problema del cable USB. Ese sería el primer paso. El segundo sería el cabezote. El tercer paso sería activar unas configuraciones que esto te ayudaría lo que es a activar esa función para que tu dispositivo pueda cargar mucho más rápido, y también te vamos a explicar algunas funciones para hacer que nuestra batería dure mucho más tiempo. Dicho eso, vamos a conectar lo que es el cable USB. Vamos a conectarlo. Aquí, bueno, aquí tenemos 72% de carga. Tenemos 72% de carga y nos dice que nos demora 54 minutos, ya que esta opción es muy elevada, ya que en 72% tendría que darnos como mucho la mitad de tiempo. Esto nos dice aquí que tenemos un 54%. Vamos a probar un segundo cargador. Vamos a probar el segundo cargador para ver cuánto tiempo nos dice aquí. Producirlo. Y aquí nos dice que tenemos 2 horas. Aquí podemos ver, nos dice que tenemos 2 horas y 50 minutos para poder cargar nuestro teléfono. Entonces tenemos algún error entre los dos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como yo le había dicho anteriormente, antes de hacer el proceso, algunos cabezotes pueden que a veces sea problema del cabezote. Ya, de los cabezotes siempre hay que probarlo. Probar el cabezote, también probar lo que es el cable USB. Probamos ambas cosas y entonces vamos a aplicar el resto. El resto sería lo siguiente: vamos a hacer que nuestra batería dure mucho más tiempo y que también podemos activar la carga rápida en nuestro teléfono. Vamos a irnos lo que es ajuste. Estando aquí en ajuste, yo siempre recomiendo revisar las conexiones. Aquí estas opciones no deben estar activadas, tanto el Bluetooth debe estar desactivado, que eso sería lo primero que tiene que estar desactivado, ya que estos trabajan y se nos consume lo que es nuestra batería rápidamente. Otra cosa que también tienen que estar desactivada son los accesos directos. Todos esos accesos directos también tienen que estar eliminados. No tenemos que dejar ningún acceso directo, ya que eso también hace que nuestra batería, esas aplicaciones sigan consumiendo datos y también consumir batería. Bueno, vamos a irnos aquí donde dice pantalla. Aquí en pantalla tenemos que desactivar lo que es este brillo automático, y vamos a utilizar nuestro propio brillo, ya que esto hace una función donde nuestro teléfono, si está en la oscuridad, él se va a alzar solo. Habilitado esto, y también si estamos en la oscuridad, en la claridad, se va a reducir el brillo, y eso también hace que nuestra batería se descargue rápido. Vamos a hacer la siguiente. Aquí tenemos batería. Vamos a entrar en batería. Aquí nos dice que no, ese 72% nos puede demorar 2 días y 19 horas. Claro, eso nos puede demorar si nosotros la sabemos usar. Si de pronto nada más la usamos para recibir llamadas y para llamar,
probablemente que nos suele demorar todo ese tiempo. Y vamos a bajar aquí las notificaciones. Antes de bajar las notificaciones, aquí vemos ahorro de energía. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos este ahorro de energía? Las aplicaciones, las aplicaciones que nosotros vamos a usar, digamos que vamos a usar WhatsApp o Facebook, esas aplicaciones pueden que ejecuten o trabajen en segundo plano porque le hemos reducido el tiempo, el ahorro de energía. Entonces esto tiene que estar sí o sí desactivado. Ya desactivamos eso también y vamos a bajar lo que son las notificaciones. Aquí en notificaciones, bueno, la ubicación es importante. Si no es tan importante, puedes también desactivarla, ya que es una de las opciones también que las ubicaciones, cuando estamos de pronto haciendo algún mandado o estamos haciendo algo, está trabajando frecuentemente. Aquí también esto lo que es para compartir el Bluetooth, todo eso tiene que estar desactivado. Y aquí protección de batería, vamos a desactivar esa opción. Es recomendable siempre desactivarla. Aquí vamos a ver algo aquí. Límite de uso en segundo plano. Aquí poner en inactivos apps que trabajen en segundo plano. Si la tienen desactivada, de activarla. Aplicaciones inactivas, aquí están. Estas aplicaciones es para que no se ejecuten solo. Si esas aplicaciones tenemos tanto tiempo de tenerla usando, sin usar, estando activada esta opción, se van a desactivar para que no se ejecuten en segundo plano, ya que hay muchas aplicaciones que si nosotros no tenemos habilitada esa opción, se ejecutan. A veces ustedes van a ver en batería y dice uno, pero ¿qué aplicaciones están consumiendo mi dato, mi batería? Y ahí te va a mostrar. ¿Qué es aquí? Aquí, estas son las aplicaciones que me están consumiendo a mí. La cámara, el WhatsApp, esta otra aplicación, le das aquí donde dice ver detalle y vas a ver todas esas aplicaciones que están consumiendo tu batería. Dicho eso, nos vamos aquí donde dice ajuste de carga. Vamos a darle clic y aquí vamos a habilitar esta opción que nos dice carga rápida. Habilitamos esa función de carga rápida. Dicho eso, ya que hemos habilitado esa función, eso nos ayudaría a que nuestro dispositivo siempre nos notifique que la carga rápida esté activa. Y si utilizamos un buen cargador, va a cargar en muy poco tiempo. Vamos a ensayar, vamos a probar nuevamente. Vamos a conectar el cargador. Y vamos a ver, aquí nos dice carga rápida 72%, nos dice que nos da un promedio de 45 minutos. Con este nos ha reducido un tiempo, ya que se ha disminuido, estaba en 70 y... Vamos a conectar el segundo cable, vamos a conectarlo y vamos a ver qué tiempo nos está dando. Decía que tenemos 2 horas, bueno, aquí pueden ver que tenemos 2 horas y 53 minutos, este no ha cambiado. Entonces lo que tenemos que hacer es el cargador que nos da menos tiempo, que es el primer cargador que estábamos usando anteriormente. Ese es el que podemos cargar nuestro teléfono, y las otras funciones que nosotros hicimos fue para poder ayudar nuestro dispositivo a que consuma menos y que nuestra batería demore mucho más tiempo, y que esas aplicaciones que estén en segundo plano no se ejecuten, y así nos ayudaría el rendimiento y también la fluidez de nuestro dispositivo. Funciona nuestro video y si te gusta, suscríbete, activa la campanita, dale like y deja un buen comentario.